La Biblia hoy. Bienvenidos al canal La Biblia Hoy. Estamos con nuestra serie que lleva por título Universalismo y Escatología. Hoy vamos con el segundo programa. Yo soy Ana Armero y aquí tengo conmigo a Pablo Armero. ¿Qué tal, Ana? Un verdadero placer estar contigo en este maravilloso programa. En nuestro primer programa hablamos sobre estos dos términos y desde un enfoque del libro de Daniel. Y hoy vamos a ver desde el punto de vista de Jesús. Y quiero deciros que si no habéis visto todavía el primer programa, antes de ver este, vayáis al primer programa para que os queden más claras las ideas. Bueno, pues ahora ya sí vamos a comenzar. Para dar paso a este tema, vamos a ver desde qué punto de vista se veía el libro de Daniel en el tiempo de Jesús. ¿Sabes? Es una pregunta, Ana, muy importante, porque los lectores de la Biblia de hoy pensamos que el mundo de la Biblia fue siempre igual, como nos ha llegado a nosotros. Pero en la época de Jesús, el libro de Daniel no se consideraba como un libro profético, sino como un libro histórico. Con lo cual, imagínate la diferencia de lectura o de perspectiva que se le daba al libro. Por lo tanto, para nosotros, para Jesús, como veremos a continuación, el libro de Daniel no es histórico, es un libro profético. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar ya con Mateo. Hoy vamos a ver Mateo 24 y 25. Empezaremos por Mateo 24. ¿Qué podemos resaltar a una primera vista de este capítulo? Bueno, el capítulo está escrito de forma hebrea, con lo cual nos encontramos que en el centro del capítulo vamos a tener la parte más importante, es decir, los versículos del 29 al 31 del capítulo 24. Ahí vamos a ver las señales del tiempo del fin y la venida del Hijo del Hombre. En Daniel a esto se le llamó cuando se levante Miguel, que veíamos en el programa anterior. Ahora es el Hijo del Hombre el que regresa con una promesa que él mismo hace en este capítulo 24. Entonces, en el capítulo 24, en el centro nos señala la idea principal que está hablando sobre la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál sería el versículo a la pregunta que estamos hablando durante todo este tema? A ver, la pregunta sería: ¿cómo utiliza Jesús el libro de Daniel? Que, como decíamos hace unos instantes, no lo hace por casualidad, sino lo hace porque en su época, cuando se leía como historiador. Sin embargo, Jesús tiene un versículo que es crucial y que nos va a ayudar a entender cuál es la visión que Jesús tiene sobre el final. Y es el capítulo 24, versículo 15, que dice: cuando veáis la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea, entienda. En ese versículo tenemos varias partes. Abominación desoladora es la expresión que reduce o que sintetiza todo el mensaje de Daniel. Para las personas que les guste el tema, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, se le llama de esa manera. En segundo lugar, para Jesús, Daniel es un profeta. Y además dice, cuando veáis, lo pone en futuro, con lo cual nos está situando justamente al final del tiempo, donde dejábamos el capítulo 12 de Daniel en el programa anterior. Entonces, ya llegando al final del 24, en los últimos versículos, del 45 al 51, ¿qué respuesta nos puede dar al universalismo? Bueno, como siempre, las respuestas se dan también según el enfoque que tenga la persona. Pero como Jesús nos sitúa en un momento determinado, nos encontramos con el texto de Mateo 24:40,
que podemos leer, si te parece, Ana. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Muy bien. ¿Qué es lo importante para nuestro tema? Que uno será tomado y el otro será dejado. Sería una ampliación al capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Cuando dijo, unos serán levantados para vida y otros serán levantados para muerte eterna. Con lo cual, en la escatología de Jesús sigue habiendo una división entre los seres humanos. Pero a mí me gustaría repetir una idea que me parece trascendental para las personas que nos están viendo. Los que se quedan o los que no se quedan no es un capricho o un criterio de Dios, sino que Dios hizo en la cruz, a través de Jesús, todo lo que tenía que hacer por salvar a la humanidad. En ese sentido, la humanidad era universalmente salvada. Pero luego está la decisión personal, que son los ejemplos que nos pone en el texto que acabamos de leer. Dos están haciendo una actividad en el campo, uno será dejado, otro será tomado. ¿Por qué? Porque ¿qué valor le damos nosotros a la obra de Jesús en su muerte, su resurrección y su ministerio en el cielo? Eso es lo que va a determinar el destino. Ya que, si me permitís una frase, Jesús murió por todos, pero no murió para todos. La diferencia está en qué actitud tomo yo con respecto al mensaje de Jesús en este contexto. Vale, ahora vamos a ir con la parte de Mateo 25, que como sabemos, pues Jesús le gustan mucho las parábolas, era una forma que él tenía de, bueno, lo que es la parábola, ¿no? De contar mediante una historia una realidad. Entonces vamos a ir viendo las tres parábolas que hay en este capítulo y vamos a ir comentándolas. A ver, las tres parábolas justifican justamente lo que hemos dicho anteriormente. Entonces Jesús va a escoger tres tipos de parábolas. La primera es de 10 adolescentes que se preparan por invitación de la novia para entrar al banquete de novia. Pero, pasando el día, las 10 se duermen, eso no es un problema. Sino que cuando el novio viene a medianoche, y se oye el clamor, ahí viene el novio, salir a recibirlo, se han dado cuenta que tanto a unas como a otras el aceite de la lamparita se ha ido consumiendo. Y necesitan reavivar el fuego para poder acompañar al novio a la casa del banquete. Y ahí es donde se produce el primer desfase de la parábola. Unas tienen de sobra, otras no tienen. Y al no tener, se plantea, ¿y si os damos? No habrá para vosotras ni para nosotras. Y se quedaron fuera del convite. Entonces aquí, en esta parábola, sí que hace una clara diferenciación entre las que tenían aceite y las que no tenían aceite. Fíjate, en esta parábola el problema es exterior a ellas. Y si cogemos la tipología bíblica, el aceite siempre representa al Espíritu Santo. Con lo cual, en la espera, que la espera no es un problema, en la espera hubo quien cogió suficiente poder en su vida transmitido por el Espíritu Santo y otras simplemente enfrentaron la espera con sus propios medios. Por eso quedaron fuera. Vale, si seguimos con la siguiente parábola, la que va del 14 al 30, sería la parábola de los talentos. Bueno, sí. Ahora es la espera en Jesús desde otro punto de vista. Porque, como decíamos, los tres nos van a dar una visión bastante interesante. El Señor se marcha, que es el mismo personaje que en la parábola la otra era el novio. También pasa una espera, se marcha y un día vuelve. Y las 10 adolescentes de ese capítulo ahora son los tres siervos que tienen que rendir cuentas de cómo han gestionado
el patrimonio de su Señor. Y a mí me llama mucho la atención, no el primero o el segundo, que lo son, pero me llama mucho la atención cómo trata o cómo define el tercero al Señor. Y le dice, acercándose también el que había recibido uno, dijo: Señor, yo te conocía que eras hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recogiste donde no habías esparcido. Por eso tuve miedo. Es curioso que, sabiendo lo que sabía y siendo realidad lo que está diciendo, lo emplee para definir mal a Dios, o para definir mal al Señor. Y es ahí donde, ¿qué pasa con él? Pues dice que será echado fuera, y que no participará de el reino de Dios. Esa es la segunda de las partes fundamentales en esta parábola que estamos viendo. 3 son llamados, 2 multiplican, no en el sentido de cantidad, sino multiplican la espera inteligente preparándose para la vuelta del Señor, pero el otro está escondido y por lo tanto no disfrutará del regalo de Dios para su vida. Y ya por último, vamos a la última parte del capítulo, que habla de la parábola de las ovejas y las cabras. Bien, la tercera, donde, si nos fijamos, la única diferencia que hay es la negación, nada más. Si cogemos la primera parte, vemos que le dicen a Jesús: cuando te vimos, cómo te alimentamos, cuando fuimos a la cárcel. Y Jesús le dice que cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando se repite la segunda parte, que están simbolizados también a las que se quedan fuera, al siervo negligente, hay una palabra, una negación concretamente, que dice: ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te dimos de comer? Y Jesús le dice: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos hermanos pequeños, a mí no lo hicisteis. Es decir, las 3 parábolas desde luego están marcando una idea que, salvo que después en la Biblia encontremos algo que no matice, nos está hablando, primero, que Jesús, tomando el tema de Daniel, lo lanza hacia el futuro y lo relaciona con su segunda venida. Y para explicar eso, utiliza 3 grandes ejemplos, donde unas entran, otras se quedan fuera, donde otros son aceptados por el Señor y otros se quedan fuera. Y el tercero, por un simple no, una simple partícula de negación, se define el destino final de cada una de las parábolas. Cuando no le disteis de comer a uno de los más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Ese es el mensaje que finalmente el texto nos dice. Entonces, en forma de resumen, se podría decir que las 3 parábolas están hablando las 3 de la segunda venida. Uh-huh. Es el tiempo justo antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Uh-huh. Y en las 3 se hace una diferenciación clara entre 2 grupos. Entre los que sí y los que no. Pero si te das cuenta, Ana, y a modo de resumen, la actitud la marcan ellos. No es una designación de Dios, sino que unas no cogen la porción del Espíritu Santo, otros no negocian, y el tercero, al no preocuparse por los demás, no están haciendo la labor que Jesús quiso hacer. Y el destino de los 3 es exactamente el mismo. Sí, porque aquí lo que se ve es que realmente la situación es para los dos
la misma. Los dos Exactamente igual. esperan el mismo tiempo, que es demasiado simplista, puede ser, ¿no? Pero Bueno. que en este caso nos deja entender mejor el significado de que bajo las mismas condiciones unos deciden hacia un lado y otros deciden hacia el otro, ¿no? Y como comentábamos, salvo que encontremos algún texto posterior, esa situación es definitiva. ¿Por qué? Porque es la decisión personal del ser humano. El universalismo, Ana, tiene, entre sus postulados filosóficos, tiene que al final Dios va a salvar a todo el mundo. Y yo me pregunto, y lo dejamos en el aire para el siguiente programa, ¿puede Dios salvar a quien no quiere ser salvo? Esa es una pregunta importante. En las parábolas nos han demostrado, o Jesús ha explicado, que no quisieron. La libertad. Es la libertad de elección lo que va a determinar la eternidad de los seres humanos. Bueno, hemos llegado ya al final del segundo programa. Si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis, podéis dejarlo abajo en los comentarios y os esperamos en el tercer programa a todos. Un saludo y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.